El 11 de marzo de 2011, un poderoso terremoto ocurrió a unos 72 kilómetros o 45 millas de la costa de Japón. Esto provocó un tsunami que arrasó la costa del país, eliminando pueblos enteros, tragándose carreteras, edificios y autos, y arrastrando a casi 20,000 personas a la muerte. Esta gigantesca ola marina también superó los muros de concreto contra tsunamis cerca de la planta nuclear Fukushima Daiichi, en la prefectura de Fukushima, arrasando con la instalación y poniendo en marcha un segundo desastre potencialmente global. El terremoto y el posterior tsunami que azotaron la costa del noreste de Japón la tarde del 11 de marzo de 2011 fueron uno de los desastres más devastadores en la historia del país. Destruyó comunidades enteras, mató a casi 20,000 personas y causó daños generalizados a carreteras, edificios e infraestructura. Como planta de energía nuclear, Fukushima Daiichi estaba, por supuesto, bien protegida. La instalación, administrada por la Compañía de Energía Eléctrica de Tokio, o TEPCO, consistía en 6 reactores de agua en ebullición. Dentro de un reactor de agua en ebullición, las barras de combustible nuclear generan calor mediante la fisión nuclear. Esto hierve el agua, lo que produce vapor, que hace girar una turbina, la cual genera electricidad. Fukushima Daiichi había operado desde su construcción en 1970 sin accidentes graves, ampliamente publicitado. Era, en todos los sentidos, una instalación segura y protegida. Tanto los terremotos como los tsunamis se habían considerado durante la construcción de la planta. Estaba situada en un acantilado que la colocaba 10 metros o 32 pies por encima del paisaje circundante y también estaba protegida por una serie de altos muros de concreto frente al mar. La planta tenía cimientos de concreto profundos y fue diseñada para ser resistente a los terremotos. Había numerosas medidas de seguridad implementadas que se activarían automáticamente en caso de que se detectara un terremoto. De hecho, cuando ocurrió el terremoto de Tohoku en la tarde del 11 de marzo de 2011, estas medidas de seguridad de emergencia se activaron y los 3 reactores que estaban en funcionamiento en ese momento se apagaron de inmediato. Los trabajadores esperaron a que pasara el sismo mientras las carreteras se agrietaban, los muebles se caían y las tuberías se rompían. Después de 6 minutos el temblor cesó, pero la crisis apenas comenzaba. Durante el funcionamiento normal, el agua circula constantemente por los reactores gracias a bombas eléctricas. Esta agua no solo produce vapor para mover las turbinas, sino que también mantiene frías las barras de combustible volátiles. Sin un suministro constante de agua, las barras de combustible pueden calentarse a temperaturas increíbles. Primero evapora cualquier resto de agua y luego se funde, dañando el reactor, lo que puede llevar a una explosión que libere enormes cantidades de material radiactivo. Esto normalmente se conoce como una fusión del núcleo. Las bombas que alimentaban el sistema de enfriamiento en Fukushima eran alimentadas por los propios reactores. Cuando los reactores se apagaron, también lo hizo el sistema de enfriamiento. Esto en sí mismo no fue desastroso. Como todas las plantas nucleares, Fukushima fue construida con numerosos sistemas de seguridad de respaldo superpuestos. En este caso, el sistema de enfriamiento simplemente cambió a ser alimentado por generadores diésel en los sótanos de los edificios del reactor. Sin embargo, poco más de media hora después de que terminó el terremoto, llegó el tsunami. Esta gigantesca ola de marea tenía el doble de altura que los muros marinos que protegían la planta. Arrasó con la instalación e inundó muchas áreas vitales. Los generadores de emergencia fueron inundados y se apagaron. También quedaron fuera de servicio una serie de baterías grandes diseñadas para funcionar como respaldo terciario cuando fallaran los generadores. Esto dejó a la planta completamente sin energía. De hecho, incluso los instrumentos básicos en la sala de control fallaron, dejando a los trabajadores incapaces de monitorear la situación. Antes de la llegada de los generadores móviles, decenas de empleados se apresuraron a quitar las baterías de sus vehículos personales y las ensamblaron en un banco de baterías improvisado para suministrar energía a la sala de control. Una vez que se restableció parcialmente el suministro eléctrico en la sala de control, comenzó una batalla implacable para estabilizar los reactores y recuperar el control de la situación. Sin energía para suministrar y hacer circular agua a través de los reactores, el agua en el sistema se estaba evaporando, dejando al descubierto lentamente las barras de combustible. A medida que quedaban al descubierto, empezaron a derretirse, produciendo altos niveles de radiación. También produjeron enormes cantidades de vapor a alta presión,
cuya acumulación podría provocar una explosión. Los reactores 1, 2 y 3 se vieron afectados, ya que estos eran los reactores que estaban en uso cuando ocurrió el terremoto y, por lo tanto, no se habían apagado de manera segura antes de que se fuera la electricidad. Para aliviar la presión dentro de estos reactores, TEPCO solicitó permiso al primer ministro japonés Naoto Kan para liberar vapor radiactivo directamente al aire libre. Por supuesto, había dudas sobre esta medida, pero se consideró necesaria para evitar una liberación explosiva de material radiactivo mucho peor. Se concedió el permiso para liberar el vapor. TEPCO procedió a liberar el vapor de los reactores varias veces en los días siguientes. Sin embargo, debido a la falta de energía y los daños causados por el terremoto y el tsunami, no pudieron hacerlo de forma remota y tuvieron que enviar equipos a pie para abrir manualmente las válvulas y liberar el vapor. Con los niveles de radiación aumentando, esta era una tarea sumamente peligrosa y mortal. Cada equipo tenía solo 17 minutos para completar un paso del proceso antes de verse obligados a retirarse debido a la sobreexposición a la radiación. A pesar de estas circunstancias tan difíciles, se logró liberar vapor de los reactores 1 y 3 con éxito. Las condiciones dentro del edificio del reactor 2 resultaron ser más difíciles, pero finalmente se liberó vapor ahí a través de un panel de emergencia para desfogue. Se evitó una explosión debido a la acumulación de presión, pero aún así, a las 3:36 p.m. El 12 de marzo, un día después del tsunami, el edificio alrededor del reactor 1 sufrió una explosión catastrófica de todos modos. Una reacción entre las barras de combustible parcialmente expuestas y el vapor caliente provocó la producción de gas de hidrógeno. Esto se había filtrado desde el reactor, se acumuló dentro de la estructura y luego fue encendido por una chispa. La explosión voló gran parte del techo del edificio, dejando tanto el reactor como las piscinas donde se almacenaban las barras de combustible gastadas expuestas al aire libre. Para ese momento, todos los que estaban dentro de un radio de 20 kilómetros o 12 millas de la planta habían recibido la orden de evacuar. Se repartieron tabletas de yodo, que pueden tomarse para reducir el daño causado por algunos tipos de exposición a la radiación a muchos de los evacuados. Ahora estaba claro que, a pesar de sus mejores esfuerzos por controlar los reactores, al menos parte del combustible dentro de los reactores 1, 2 y 3 comenzaba a fundirse. Los niveles de radiación aumentaron más allá del límite legal, lo que llevó a TEPCO a evacuar a la mayoría de sus empleados de la planta, dejando solo un equipo mínimo. El primer ministro japonés Naoto Kan se dirigió a los empleados por enlace de video, instando a los trabajadores de mayor edad a quedarse y ayudar a manejar la crisis, ya que tenían menos años de vida por perder que los empleados más jóvenes. Alrededor de 50 trabajadores permanecieron para operar el equipo y monitorear la sala de control, a pesar de los altos niveles de radiación. El 14 de marzo, el edificio del reactor 3 explotó, también debido a la acumulación de hidrógeno. Un día después, el edificio del reactor 4 también explotó, ya que el hidrógeno había fluido hacia él desde la unidad 3 adyacente. 4 edificios de reactores estaban ahora gravemente dañados. Los niveles de radiación eran extremadamente altos en toda la planta y en la zona circundante. Se había liberado material radiactivo. 3 reactores estaban experimentando fusiones del núcleo. La prioridad ahora era llevar agua a estos reactores por cualquier medio posible para enfriar las barras de combustible, mantener llenas las piscinas de barras de combustible gastado y controlar la situación. Se intentaron varios métodos para lograr este objetivo. Helicópteros blindados con placas de tungsteno comenzaron a arrojar agua desde el aire en un intento de enfriar los reactores dañados. Los fuertes vientos dificultaron dirigir suficiente agua hacia donde se necesitaba y no se logró el enfriamiento necesario. Luego enviaron a los bomberos a pie. Nuevamente se les pidió a los más viejos que realizaran esta operación antes que a los más jóvenes, quienes tenían más años de vida por delante. Los equipos tendieron mangueras desde el mar hasta los edificios del reactor dañados y pudieron comenzar a rociar agua en los edificios dañados. Esta fue una medida de enfriamiento exitosa pero temporal. El agua de mar contiene sal que con el tiempo causaría más daños a los reactores. Se necesitaba instalar un sistema de agua dulce más permanente. A medida que los niveles de radiación comenzaron a bajar, los trabajadores regresaron a la planta y empezaron a construir un sistema de enfriamiento de agua dulce semipermanente. Durante meses, muchos trabajaron en condiciones extremas
pasando más horas de las que debían en áreas con altos niveles de radiación. Había un entendimiento general de que el trabajo era necesario, y muchos trabajadores después informaron que no les dieron dosímetros, o que no los consultaron por miedo a lo que podrían ver si lo hacían. Finalmente se implementó un sistema de enfriamiento confiable y la situación fue controlada. Los niveles de radiación se estabilizaron y comenzó el largo y arduo proceso de desmantelar los 3 reactores que se habían fundido. Tras el desastre de Fukushima, el primer ministro Naoto Kan se vio obligado a renunciar después de enfrentar acusaciones de que había manejado el desastre de manera inadecuada, ya que en los primeros días del desastre minimizó la gravedad de la situación ante el público en general. TEPCO enfrentó multas enormes y costos gigantescos por los daños causados, llevando a la empresa al borde de la bancarrota. Salieron a la luz varios escándalos del pasado de la empresa, incluyendo el encubrimiento de casi accidentes y accidentes menores, así como la falsificación de datos técnicos presentados a las autoridades. La empresa fue finalmente intervenida por el gobierno en 2012. Cientos de trabajadores que habían ayudado desinteresadamente en la operación para contener y controlar la emergencia quedaron en un estado de incertidumbre. Muchos habían recibido dosis de radiación que aumentaron enormemente su riesgo de desarrollar cáncer o morir jóvenes. Ahora no había nada que pudieran hacer, solo esperar y ver cuáles serían las consecuencias de su heroísmo en los años siguientes. La prefectura de Fukushima en sí fue devastada por el desastre. Más de 100,000 personas fueron evacuadas inicialmente de la zona, y hasta el momento de la publicación de este video, muchos no han podido regresar. Grandes áreas que antes estaban pobladas todavía están designadas como de difícil retorno, lo que significa que no se sabe con certeza cuándo la radiación ahí bajará a un nivel aceptable. Además de esto, el desastre generó mucho miedo e incertidumbre sobre la zona, dañando permanentemente su economía. Ahora a veces se considera una zona donde no sería deseable vivir o trabajar, incluso en partes de la prefectura consideradas seguras. El triple desastre del terremoto y tsunami de Tohoku y el desastre nuclear de Fukushima tuvo un impacto enorme en Japón. El costo de la reconstrucción se estimó en alrededor de 17 billones de yenes y el costo de resolver las reclamaciones de compensación contra el gobierno en 3 billones de yenes. El Producto Interno Bruto de Japón cayó casi un 4% en el año siguiente al desastre. Las plantas de energía nuclear fueron cerradas y los planes para nuevas plantas de energía se pusieron en pausa. Muchas familias sufrieron pérdidas terribles y algunas nunca pudieron regresar al lugar que alguna vez llamaron hogar. Sin embargo, se aprendieron lecciones del desastre. Se mejoraron los sistemas de alerta de tsunamis. El tsunami sin precedentes de 2011 había sido demasiado poderoso para que el sistema pudiera calcular su impacto de manera efectiva. Estos sistemas fueron renovados para que esto no volviera a suceder. Los refugios se trasladaron a terrenos más altos y las defensas contra tsunamis en muchas áreas se reconstruyeron para que fueran adecuadas no solo para los tsunamis que habían afectado previamente una zona, sino también para los tsunamis más grandes posibles que pudieran afectar esa zona. El terremoto de Tohoku de 2011 y el tsunami que le siguió, así como la triple fusión del núcleo que ocurrió después, representan uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de Japón. Pero, aunque lentamente, incluso las áreas más afectadas se están reconstruyendo más fuertes y seguras que antes.